Ya estamos en Filemón y en esta mañana pues vamos a seguir viendo la carta de Filemón, donde vamos a ver una versión viva del perdón, y es nuestro tercer estudio, de los cuales sabéis que esta pequeña carta son 4. Hoy vamos a ver ya el tercero. En los primeros 3 versículos vimos que nos daba unas instrucciones en concreto. Después los versículos del 4 al 7 nos mostraron las características de alguien que perdona, y ahora en los versículos del 8 al 18 pues vamos a ver la acción del perdón mismo. Vimos que es un llamado a Filemón a perdonar a alguien que había pecado contra él, y como todos sabéis, fue su esclavo Onésimo, el cual huyó. Y aquí vemos que la apelación que hay no es una ley, no es un principio ni un texto bíblico, sino que la apelación aquí que hay es a amar. Y Pablo adopta siempre la postura más elevada que hay para amar. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que Filemón era un hombre piadoso, sabe que era un hombre espiritual, sabe que era un hombre cuyo corazón hacia Dios pues estaba bien en todo momento. Entonces él no le está haciendo aquí una apelación a la ley, sino que él le hace una apelación al amor. Y ahora debemos de asumir que, por supuesto, si era un hombre de Dios, Filemón conocía perfectamente los principios sobre los cuales se edifica ese perdón, y es obvio que él estaba cimentado, como se suele decir, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso sería bueno que estableciéramos algunos elementos básicos sobre el perdón que emanan de la Escritura, y permitirme, por así decirlo, dar 7 claves o 7 elementos o 7 características de una defensa bíblica doctrinal sobre el perdón. La número 1 no es solo el homicidio lo que prohíbe el 6º mandamiento, sino una ausencia de perdón. El 6º mandamiento, todos sabéis que es no matarás, y es una afirmación la cual es muy delgada, que necesita mucho más contenido para poderlo entender y para poderlo contemplar. Y para ese contenido tenemos únicamente que irnos a Mateo capítulo 5, los versículos 21 y 22. Son las palabras que Jesús mismo dijo. Mateo capítulo 5, los versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra tu hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? No matarás, y cuando está diciendo la palabra, también quiere decir no odiarás, no tendrás malicia, no te enojarás, no cargarás la ira sobre otro, no tendrás deseo de venganza, no buscarás la venganza, no mostrarás una falta de perdón. Todo eso está dentro de ese 6º mandamiento. Ahora, claro, todo lo que estoy diciendo queda. Ahora, ¿cómo puedo deshacerme de alguna de esas actitudes, como es el enojo, la hostilidad, falta de perdón y, por supuesto, la venganza? Bueno, en primer lugar,
En primer lugar, debemos de amarnos una a otro. Cuando tengo un problema o tengo algo con alguien, tengo que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado a mí antes. Entonces, debemos de reconocer que cualquier odio, cualquier ausencia de perdón es una violación al mandamiento de no matarás. Porque detrás de eso hay una actitud de homicidio. Además, si vas a tratar con esa actitud, tú debes reconocer que en ti hay una ausencia de perdón. ¿Por qué? Porque eres una persona egoísta. Y tenemos que enfrentarnos a nuestro propio egoísmo. Por otro lado, si tú eres una persona humilde, si no eres egoísta y te niegas a sí mismo, te verás a sí mismo como una persona tan baja que ninguna ofensa en contra tuya será considerada importante en tu vida. Pero para eso hay que ser humilde y no egoísta. El cristiano, hermano, no debe de odiar, no debe de enojarse y no debe ser alguien que no perdona. Por eso, si no perdona, estás manifestando egoísmo y no ves en otro esa imagen que como cristianos tenemos que ver de Dios. De hecho, cuando no hacemos las cosas bien, estamos violando ese mandamiento. El segundo principio básico para el perdón: la persona que te ha ofendido a Dios más. La persona que te ofende a ti, ofende a Dios más. Entonces, ¿entiendes? Esto hay que entenderlo. Y David, quien pecó contra su propia esposa, su propio hijo, su propia nación, David había ofendido más a Dios. Y si Dios puede perdonar una ofensa más grande, entonces, ¿por qué tú no puedes perdonar una ofensa menor? David en el Salmo 51 dijo: contra ti solo he pecado. No pecamos contra eso, sino que pecamos contra nuestro Dios mucho más. Y el punto es: ¿cómo es posible que podemos ver a Dios perdonar tantas cosas como le hacemos y nosotros no somos capaces de perdonar menos? Vamos a poner un más menor y cada uno que se lo aplique. Cualquier daño contra ti es un daño mayor contra nuestro Dios. Cada vez que alguien peca contra ti, quizás te está ofendiendo a ti, por supuesto, pero ofende mucho más a nuestro Dios. ¿Por qué? Por muy fácil, hermano, porque Él es más santo de lo que tú eres y están ofendiendo a nuestro Dios. La verdad, hermanos, que si no perdonas, no eres como Dios en absoluto. No nos parecemos en nada. Somos más bien como el diablo. No olvidemos esto. Una persona que no perdona no se parece a Dios. Dios te tiene que perdonar y nos ha perdonado mucho y diariamente nos está perdonando. Y no hay comparación entre las ofensas que el hombre nos puede hacer y las ofensas tuyas, las que le podemos hacer en contra de Dios. ¿Y Dios qué pasa? Nos perdona. Por mucho nos perdona todo. Va a pasar toda una vida buscando venganza por las heridas insignificantes que vienen en contra tuya. Como vemos, nada más que venganza y daño. Recuerda que Dios perdona el enojo, el odio y la ausencia de perdón. Es lo que más le puede ofender. Y Él nos perdona una y otra vez. El principio número 3: tú no disfrutarás del perdón de Dios si tú no perdonas a otro. Hemos señalado Mateo, ahora capítulo 6,
un poquito la misma página, pero un poquito más adelante, los versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15 de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si, hermanos, si no rehusamos perdonar a alguien, entonces Dios va a rehusar perdonarte a ti. Y tú quedas aislado de esa comunión con Dios. Nos aislamos de la comunión con Dios muchas veces sin darnos cuenta. El número 4, no disfrutaremos del amor de los hermanos si no perdonamos. En otras palabras, tú nunca podrás participar de una comunión gozosa y amor de los creyentes si tienes un problema y no lo has perdonado. Si tú no perdonas, no solo vas a perder la comunión con Dios, no solo la comunión con Dios, sino que vas a perder ese apoyo dulce, alentador y amoroso y afirmador que hay en otros creyentes que te ven, si no los perdonas, como una amenaza de pureza para la iglesia. Número 5. Un elemento muy importante en entender el perdón. Si tú no quieres perdonar, sino que más bien buscas la venganza, entonces lo que estamos haciendo es usurpar la autoridad de Dios. La carta de Pablo a los romanos, en ese maravilloso capítulo 12, práctico, escuche lo que dicen los versículos 14 y 19, no lo busquéis, lo tengo yo aquí. Pero si queréis tomar nota, es Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid. Y después en el versículo 19 dice, nunca os venguéis, amados, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, la venganza es mía, y yo daré el pago, dice el Señor. Dejad la venganza a Dios. Dios, hermano, es mucho mejor y está mucho más capacitado para enfrentarse a cualquier ofrenda, a cualquier ofensa en contra nuestra que uno mismo. Él es capaz de enfrentar las consecuencias del pecado y mucho mejor que tú y que yo. ¿Por qué? Porque es omnisciente y eterno y Él ve el fin de todo. Tú y yo somos miopes, nunca mejor dicho, ignorantes. No vemos más allá de ese momento. Y por todo lo contrario, tenemos un Dios que es sabio, bueno y que todo lo hace y tiene un propósito perfectamente justo. Mientras que uno es un ignorante y estamos cegados a veces por ese enojo y los propósitos pueden ser malos. El número 6 es un punto muy importante. La ausencia de perdón hace que tú no seas apto para adorar a Dios. De nuevo nos vamos al Sermón del Monte, los versículos capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No te atrevas a adorarme a mí si no estás completamente reconciliado con tu hermano. No podemos acercarnos a Dios, hermano, cuando tenemos algo que no hay en nosotros y hay una ausencia de perdón. No podemos acercarnos. Finalmente, su herida y ofensa, la herida y ofensa en contra de ti, son pruebas y tentaciones. De nuevo, Mateo capítulo 5, versículo 44, os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Casi nada. Si tú quieres ser verdaderamente un cristiano, si tú quieres manifestar verdaderamente el hecho de que eres un hijo de Dios, si tú quieres manifestar de una manera verdadera y distintiva que eres un cristiano, entonces, sin importar lo que alguien haga, debes perdonar y amar. Cada vez que alguien te ofende, es una prueba o una tentación. Y si tú lo pasas y lo perdonas, es una prueba que produce fortaleza. Pero si tú fracasas y no perdonas, es una tentación, y esa tentación produce pecado. Por eso, habiendo entendido todo eso, Pablo, en lugar de presentar un argumento, se reafirma en esa postura y adopta la postura noble y elevada. Y aquí apela, una vez más, apela al amor. ¿Y por qué apela al amor aquí a Filemón? Porque sabe que a Filemón está basado y está cimentada en la palabra de Dios doctrinalmente. Vamos a Filemón, versículos 8 y 9. Filemón, capítulo, pues ahí va así. Tiene nada más que 25 versículos. 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Es decir, Pablo le está diciendo: tengo suficiente valentía, tengo suficiente denuedo como un apóstol directamente comisionado por Cristo resucitado, para que mandarte a que perdone a Onésimo, porque esa teología que él tiene es una teología que es mandada por Dios. El versículo 9 dice: más bien te ruego por amor. Es decir, vemos cómo está adoptando una postura más elevada. Pablo amaba a Filemón, y lo vemos, si volvemos al versículo 1, lo llama amado. Y en el versículo 7 le dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Hubo un vínculo de amor entre ellos. No había necesidad de mandar. Recordar lo que Jesús dijo: si quieres la ley, hay que guardarla a esto. ¿Qué es la ley que tenemos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que el amor es la postura más elevada cuando alguien posee el amor verdadero, el amor piadoso, el amor virtuoso dado por el Espíritu Santo. Y esa es la postura más elevada que hay, más allá de la ley y las demandas y mandatos. Pablo conoce al hombre a quien le habla. Pablo conoce a Filemón y sabe que es un hombre motivado al amor, por el amor. Él no está hablándole a un hermano que está en pecado o que no tiene conocimiento, que está en la carne, no. Él le está hablando a un hombre que es piadoso, maduro y con una mente espiritual, y el amor va a mover su corazón. Después, para enternecer el corazón de Filemón, debido a que era una cosa esencial lo que había que hacer, incluye dos afirmaciones acerca de lo mismo. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Te ruego por amor, siendo como soy. Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y eso lo hace para llegar al corazón de Filemón. Pablo quiere usar términos
que motiven esa compasión. Y él dice, hará esto por mí, pobre de mí. Él realmente simplemente estaba buscando influenciarlo. Después de esto, esta es una posición bastante interesante en la que encontramos a Filemón. Y aquí él está leyendo, como tú y yo estamos leyendo ahora mismo. Él está leyendo esta carta breve y ahí enfrente de él puede ver a Onésimo, ese esclavo, el cual huyó, el cual lo defraudó, y toda emoción, ese sentimiento que tenía que tener en ese momento. Onésimo fue por primera vez allí delante de él, con todo el tiempo que había pasado. Imaginaros cómo tenía que estar el corazón de Filemón, ardiendo, como muchas veces cuando tenemos algo con alguien. Realmente Filemón no sabía lo que estaba pasando. Allí estaba también Tíquico, a quien él conocía. Él tenía la epístola de los Colosenses en su mano, lista para leérsela a la iglesia entera. Pero aquí está Onésimo, este hombre que ha motivado en el corazón de Filemón toda hostilidad, tentación, enojo que tiene que enfrentarse a él. Y vemos como Onésimo está de regreso y está viendo allí delante de él. Y realmente Filemón no entendía lo que estaba pasando. Y él, sintiendo emoción, quizá hacer Onésimo, ¿qué es lo que le apetecería en ese momento a Filemón? ¿A vosotros qué os apetecería? ¿Golpearlo, no? ¿Encarcelarlo? Entonces el apóstol Pablo simplemente le dice, te voy a pedir que lo perdones por causa del amor. ¿Sería tan amable de hacer eso por la petición de Pablo? Ese anciano que es un prisionero, Pablo simplemente quiere que le muestre compasión. Pablo, hermano, era más viejo que su edad. En Hechos capítulo 7, cuando estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, dice que era joven, pero ahora ya no era un hombre joven, ya era un hombre mayor, y era mayor que su edad. ¿Por qué? Por todo lo que había sufrido, por tanto encarcelamiento, por tantas malas comidas, por tantos viajes, enfermedades, persecuciones, trabajo, heridas corporales. Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de las cicatrices de Cristo, por las piedras que le habían arrojado, porque le habían golpeado con varas, con látigos y todo lo demás que nos podemos imaginar. Y si eso no fuera suficiente para motivar la compasión, Pablo vuelve a sacudir a las cadenas y le dice, también prisionero de Cristo Jesús. Porque eso tenemos que tenerlo, claro. Pablo siempre dice prisionero de Cristo Jesús. Nunca dice prisionero en Roma. Su mente siempre estaba en Cristo Jesús, cautivo por Cristo. Y eso lo tenía bien claro él. Hechos 28 dice que fue un prisionero en una casa rentada. Es decir, gente que iba y venía. Él estaba seguramente encadenado a un soldado romano. Él está diciendo, Filemón, ¿podría atreverte a rechazar una petición de mí, pobre de mí, ya mayor? ¿Y cuál es la petición? ¿Qué acción es la que debe de tomar? Versículo 10, y entramos, como se suele decir, en la médula del perdón. Y hay aquí 3 acciones de uno que perdona, y esas 3 acciones están involucradas en el perdón.
La primera de ellas es la recepción, la segunda la restauración y la tercera la restitución, la recesión. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? El primer elemento en el perdón es simplemente abrir tu vida y recibir a esa persona, permitirle entrar en tu vida. Versículo 10 de Filemón dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, recíbelo, simplemente estoy apelando, vuélvelo a recibir. Y esto, hermano, es un hecho que debe de ser inmediatamente, porque hay tres cosas ahora acerca de la verdad de Onésimo, y esas tres cosas de la verdad, y está listo para escucharla, es que Onésimo está arrepentido, Onésimo está transformado, y Onésimo se ha mostrado ser fiel a la palabra de Dios. Él está diciendo, necesitas recibirlo de regreso, porque está listo para recibir ese regreso. El perdón comienza con la recesión personal de cada uno. Cierra ese espacio que hay, cierra toda esa herida que hay, deja que Onésimo regrese a tu vida. Apelo a ti, dice él, por mi hijo, como tú, Filemón, lo llevé a Cristo. Filemón también conoció la palabra de Dios a través de Pablo. Onésimo también a través de Pablo. Él es mi hijo en la fe, como Timoteo, como Tito, como tantos otros. Y esa escena tiene que ser muy dramática, hermano. Ahí está Onésimo y Filemón está en un shock porque ha regresado con Tíquico y ha regresado con la experiencia increíble de haber estado con el apóstol Pablo. Y Pablo le dice, recíbelo de regreso. Él ha venido en arrepentimiento. Y tú te preguntas, ¿dónde está el arrepentimiento? Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es explícito. ¿Cómo sabes tú que se arrepintió? Porque él estaba ahí y ya no le tenía miedo a lo que le pudiera hacer Filemón. Él regresó, él hizo lo más peligroso. ¿Y cómo regresó? ¿Altivo o humilde? Regresó humilde, arrepentido por haber defraudado a Filemón. El regreso fue un regreso de arrepentimiento. Tú no tienes que decir la palabra, tú simplemente tienes que hacer la obra. Recuerda que Juan el Bautista, ¿qué fue lo que le dijo a los fariseos y a los escribas? ¿Qué es lo que le dice? Porque no me muestran los frutos de arrepentimiento. No solo habla de eso. Aquí está el fruto, el regreso, muy peligroso, porque le podía haber costado la vida. Pero él hizo lo que era correcto. Apelo a ti, por este que está delante de ti, a quien he engendrado. Yo soy el instrumento humano a su salvación por la gracia de Dios. Él ahora es mi hijo. Él vino a Cristo aquí en mi encarcelamiento y lo estoy enviando de regreso. Abre tus brazos, está arrepentido. Obviamente, o de lo contrario, no estaría ahí. Y es humilde, busca tener una relación, restaura esa relación con el hombre quien te ha ofendido. Y ese es el primer elemento del perdón, hermano. La recesión de la persona, el regreso a la vida de uno. Ábrele, elimina la hostilidad y abraza a la persona. Dios lo ha cambiado. Dios cambió a Onésimo. Él no era el mismo hombre. Él era totalmente diferente. Él te va a servir, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. La carta que él leería más adelante.
no sirviendo al ojo como los que agradan al hombre, sino sirviendo al Señor de corazón. Él está regresando como un siervo diferente, es un hombre transformado. Él está viviendo al nivel de su nombre para ti y para mí. He visto su utilidad y también la verá. Hay un tercer elemento que indica que era digno de ser recibido en la relación, y eso es que no solo estaba arrepentido y transformado, sino que había pasado esa prueba fiel. Versículo 12, Pablo dice: te lo he enviado de regreso en persona. Esto es, enviándote mi corazón mismo. Este hombre está aprobado. Este hombre puede ser amado. El apóstol Pablo tuvo una capacidad inmensa para amar. Él había llegado al punto en donde él amaba al hombre. Enviándote mi corazón, dice, hermano. La palabra corazón aquí es extraña, algo importante en la vida de cada uno. Entonces le dice: recíbelo de regreso. Él está arrepentido. Recíbelo de regreso. Él está cambiado. Recíbelo de regreso. Él es digno. Él es un hombre de valor. Él es un amigo maravilloso. Abre tu corazón. Recíbelo de nuevo. Y él dice en el versículo 13: a quien yo quiero mantener conmigo. Es más, le gustaría que se hubiera quedado con él. Y esa es la razón por la que me está cortando el corazón al enviártelo. Él escucha esta nota de subtítulo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones el Evangelio. ¿Y qué quiere decir con eso? Esa es otra manera de afirmar la virtud amorosa de la gracia de Filemón. Y él le dice: oh Filemón, te lo estoy enviando de regreso y está cortándome el corazón. Quería que se quedara conmigo para que pudiera ministrarme la palabra en el cancelamiento del Evangelio. Yo sé que a ti te gustaría estar aquí para ministrar. Yo conozco tu corazón de amor. Yo sé cuánto te gustaría estar aquí. Sé tan solo que me quedo con Onésimo. Sería como si tú estuvieras aquí y me ministraras a mí, y no puedes hacerlo. Pero él le dice, versículo 14: mira, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. No quise hacer nada. Sé que a ti te hubiera encantado dejarlo aquí para ayudarme en mi encarcelamiento. Hermano, aquí es donde el perdón comienza. Comienza a abrir la vida, dejar a la persona que regrese. Comienza con perdonar la amargura, con perdonar la ofensa. Simplemente abrir mi vida y dejar entrar, es decir, sí, lo lamenta, te recibo de regreso. Si puedes ver que no es la primera persona que eres, que no eres la primera persona que eras cuando hiciste eso, si tienes valor y lo reconoces, Dios te va a perdonar. Ahora, eso nos lleva al segundo elemento. El primero era la recesión, el segundo es la restauración. Pablo sugiere que no solo que debemos abrir los brazos y recibir de regreso porque es digno de amar, sino que coloca de regreso en el servicio de la palabra de Dios. Necesita colocarlo para que predique en el ministerio. El versículo 15 es fantástico, dice: porque quizás, ¿qué afirmación, hermano? Quizás. Pablo dice: mira, no voy a mitigar la culpabilidad de Onésimo. Obviamente lo que Onésimo hizo estuvo mal, pero simplemente quiero que consideres que quizás Dios tuvo un propósito. Y Pablo dice: porque ningún hombre puede ver la providencia secreta de Dios operando. Filemón, que quizás le dice: pero ¿no crees que puede que ser que estaba usando esa maldad para producir un bien?
Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: vosotros hicisteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Romanos 8, 28: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y a los que son llamados según su propósito. Lo que Onésimo hizo pudo haber tenido un daño irreparable en los términos de confianza de Filemón, pero él necesitaba ver que Dios estaba operando en todo esto, y Dios había llevado a ese hombre, a Pablo, para que Pablo le predicara la palabra. Y de regreso, en el versículo 16 dice: no meramente como esclavo. No significa que él no deba de ser un esclavo, hermano. Esta no es una proclamación de emancipación ni nada de eso. Él está diciendo que ya no meramente es un esclavo, que es más que un esclavo. ¿Y por qué es más que un esclavo? Porque regresa como un hermano amado. El perdón significa que abro mi corazón, recibo a la persona a nivel de relación. Significa que lo recibo en todos los términos de restauración, de recesión, y eso es personal e individual. En tercer lugar, el componente de la relación perdonadora es la restitución. Se ha cometido un mal y ese mal tiene que ser enfrentado. ¿Y cómo será enfrentado? Obviamente, cuando Onésimo huyó, cuando defraudó a Filemón, si el precio de ese siervo eran 500 denarios, habría tenido que tomar 500 denarios, los cuales pues, habrían sido un sueldo de unos 500 días, y haber comprado otro siervo, lo cual significaba que habría un costo mayor. Y no solo eso, parece que cuando Onésimo se fue, pues también se ve que se llevó algunas posesiones y dinero de Filemón, por supuesto, para financiar una vida como fugitivo. Entonces, él definitivamente lo había defraudado. Y la Biblia tiene principios muy directos a la restitución. Para ello podemos leer, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Números capítulo 5, los versículos del 6 al 8, donde nos está hablando acerca de esto. Tenía que ser pagado, devuelto, y entonces tenía que haber restitución. ¿Cómo es que Pablo va a enfrentar a esto? Onésimo no tiene nada. Le pasó como al hijo pródigo, se gastó todo lo que tenía. Él simplemente trabajó cuando se convirtió y sirvió al apóstol Pablo, lo cual es comprensible porque debido a su fe y al anhelo que había en su corazón, se hizo un hombre piadoso. Y probablemente, pues no, seguramente, pues no tenía en los bolsillos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que se va a enfrentar a la restitución? Versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, es decir, si me tienes como un amigo espiritual, recíbele como a mí mismo. Simplemente trátalo como me trataría a mí. Quiero que Onésimo tenga mi justicia en su ojo. Darle la bienvenida a él como me la daría la bienvenida a mí. Perdona a él como me perdonaría a mí. Trata lo que te debe como si te lo debiera yo. Simplemente recíbelo de la misma manera que me recibiría a mí. Ahora sé que eres una persona transformada. Ya no te voy a ser responsable de aquello que hiciste en tu estatus no redimido. En gracia te perdono. Eso habría sido algo maravilloso que hacer. Habría mostrado un enfoque noble y elevado, y sobre todo un cristiano, ante todo, auténtico. Pero simplemente para quitar cualquier presión de Filemón,
de forzarlo en un acto de gracia, de perdón, Pablo le dice: lo que él te debe, yo te lo pagaré, porque no tiene dinero. Obviamente, él no tenía nada por lo que pagar. Pablo dice que él lo pagaría. Tu pregunta, si Pablo acaso tenía dinero, debido a haber tenido un poco, debía de tener un poco por su trabajo anteriormente y tendría algo de dinero guardado y podría apoyar a la gente que estaba con él. Pablo dice: simplemente ponlo a mi cuenta. Después el 22 dice: prepárame también alojamiento. La suposición sería: cuando llegó ahí, cuando yo llegue ahí, voy a sacar su cuenta. Necesita haber restitución. Hermano, pero a veces la restitución no es solo devolver. Si la persona puede hacer eso, muy bien, pero algunas veces el mejor tipo de restitución es simplemente el perdón y simplemente la gracia de Dios. Y en ese caso hay un componente maravilloso, porque quiero que siga el pensamiento. Pablo está teniendo una parte muy personal en la vida de Filemón y Onésimo. Es una parte que él conocía bien. Es la misma parte que Jesucristo juega o tiene en relación entre el pecador y Dios. Filemón aquí ha sido objeto de una violación. Él ha sufrido un defraude. Onésimo es pecador, huyó de Dios, defraudó a Dios, desperdició su vida, pero luego tuvo esas 3 palabras que hemos dicho. Y si el pecador va a ser reconciliado con Dios, alguien debe de pagar el precio, ¿verdad, hermano? Pues claro que sí. Fue Cristo quien pagó el precio por ti y por mí. Pablo conoce muy bien la muerte sustitutoria de Jesucristo. Él la ha predicado por muchos años. Lo que Pablo está diciendo aquí es magnífico. Está diciendo: yo quiero ser como Cristo, yo quiero tomar la deuda y el pecado de Onésimo para que él pueda reconciliarte contigo. ¿Acaso esto nos ayuda a entender algo de Pablo? Él dijo en varias ocasiones: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nunca, hermano, nos pareceremos tanto a Dios como cuando perdonamos. Nunca nos pareceremos tanto a Cristo como cuando llevamos la deuda para que el perdón pueda llevarse a cabo. ¿Cómo perdonamos? Recesión. Abrimos nuestros brazos, recibimos a la persona y regresamos de manera personal. Restauración, lo recibimos para que sirva de manera útil. Y en tercer lugar, nos auguramos de que la deuda haya sido saldada meramente, total y completa. Así es, hermano, la naturaleza del perdón. Así es el perdón que Dios nos pide y que extendamos uno a otro. Pues que el Señor nos ayude a ser verdaderos perdonadores, como nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Si hay algo, Señor, en mi corazón o en los corazones de mi hermano